En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Bienvenidos una vez más a esta nueva entrega de su programa Fe y Sociedad. Como siempre, enviamos un saludo afectuoso a todos los fieles oyentes de Radio Esperanza New York y también a todos los amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas sociales. Bienvenido, Pastor Contreras. Gracias, Pastor Delgado. Bienvenido tú también al programa de hoy. Bienvenidos sean todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio y a través de los medios de las redes sociales. Damos gracias a Dios porque ustedes están con nosotros en el día de hoy y esperamos que el tema de hoy, en continuación de la semana pasada, pues siga siendo de mucha bendición y que podamos estar alerta a las cosas que están pasando relacionado a lo que vamos a hablar en el tema de hoy, y les invitamos a que también puedan invitar a otras personas para que disfruten de este programa. Héctor, la semana pasada comenzamos a hablar acerca de la inteligencia artificial y habíamos dicho que esto es un tema muy amplio y pues hoy vamos a seguir hablando un poco acerca de eso, pero ya en un contexto diferente. ¿De qué se trata, Héctor? Bien, como ya señalaste, la semana pasada iniciamos el diálogo respecto a este tema tan interesante de la inteligencia artificial y decidimos hacer una segunda parte dada la relevancia del mismo y la amplitud de este tema. El título de nuestro tema para hoy es La inteligencia artificial en un escenario apocalíptico. ¿Tienen razón los expertos cuando advierten que la inteligencia artificial pondrá en riesgo el futuro de la humanidad? ¿Qué decir de las declaraciones de un ingeniero de Google que afirma que la inteligencia artificial ha cobrado vida y ha adquirido la capacidad de experimentar sentimientos? Y una última pregunta: ¿qué rol podría jugar la inteligencia artificial en un escenario como el que describe el libro de Apocalipsis? Este es el tema que tenemos para hoy. Así es. Va a ser bien interesante. La semana pasada, Héctor, nosotros ya dimos algunas definiciones y no la vamos a repetir aquí, la vamos a referir a que pueda ver el tema de la semana pasada en cuanto a la definición de lo que es inteligencia artificial. Pero vamos a tal vez hacer algún pequeño repaso de algunas de las cosas que mencionamos la semana pasada. No solamente definimos qué era, sino que hablamos brevemente de los diferentes tipos de inteligencia artificial que existen. Habíamos mencionado la estrecha o débil, como tú decías. Está la inteligencia artificial general y la superinteligencia artificial. En la primera habíamos dicho que esta es limitada, esta se circunscribe a lo que ha sido programada, ha sido alimentada para hacer ciertas tareas. La inteligencia artificial, pues ese es el propósito, que pueda realizar tareas que una inteligencia como la del ser humano pueda hacer, y de eso se trata en emular y hacer una simulación de esa inteligencia para hacer cosas más exactas, con menos errores, más rápido. De eso se trata la inteligencia artificial. Esa primera parte de la inteligencia artificial estrecha o débil, pues tiene esas limitantes. Pero al mismo tiempo es muy útil porque se usa en diferentes aplicaciones. De por sí, Dauris, todo lo que nosotros disponemos hoy en términos de inteligencia artificial y que utilizamos, entiéndase automóviles que manejan de manera automática, o el reconocimiento facial o de voz,
todo lo que un programa puede hacer, por ejemplo, jugar ajedrez, incluso superar al campeón mundial de esa disciplina, está circunscrito a la inteligencia artificial estrecha. Así que ese es el nivel más alto que hasta ahora se ha logrado. Sí, y en ese mismo tenor, por ejemplo, cuando tú compras un libro por Amazon, tú notas que él te ofrece otras cosas o libros similares que van con eso. O si compras un artículo, por ejemplo, yo compré un micrófono y entonces con el micrófono me dijo, oh, los que compraron el micrófono también compraron esta cámara, por ejemplo. Y de esa manera, pues, se usa para el comercio y las grandes empresas, pues les es muy útil para vender sus productos. So, hablamos también de Alexa o Siri, son también instrumentos de la inteligencia artificial débil. La otra inteligencia artificial que nosotros hablamos, Héctor, fue la general. La general. Sí, y esta es un poco más avanzada, porque esta tiene la capacidad ya de aprender, y vamos a ver nosotros un poco más tarde sobre ese aspecto. Pero esta inteligencia artificial ya tiene un poco más de desarrollo. Un ejemplo de esto, bueno, esa también es limitada, la que usamos del chat GPT, pero ahora ha salido, bueno, creo que el 23 de este mes sale una versión diferente de chat GPT. La primera, por ejemplo, que nosotros tenemos, que tiene solamente hasta el 2021, esa es limitada. La semana pasada yo te dije que tuve alguna experiencia con este chat GPT. Sí, sí. Y ayer me puse a inventar, a profundizar más, pero pude ver que estaba limitado. Ella misma me dijo, bueno, yo solamente tengo información hasta el 2021. Y ¿sabe qué significa eso? Que ya la habían actualizado también, porque entiendo que era hasta el 2019. Ya, de manera que hasta el 2021, para tomar la fecha que estás dando, el chat GPT no puede informarte de nada. Pero en la medida que le puedan proveer más información, podrá seguir interactuando contigo de una manera muy interesante. De hecho, Dauris, en el contexto de la inteligencia artificial general, es donde confluye, hay una línea muy delgada entre lo que se prevé que puede ser en la medida que estas versiones más actualizadas de estos programas pueden ir saliendo, y la línea se torna delgada porque pasa a la ciencia ficción, porque la idea de la inteligencia general es cuando un sistema informático, por ejemplo, supera a las personas en cualquier tarea. Es el tipo de inteligencia artificial que nosotros vemos, por ejemplo, en las películas de los robots, que tienen pensamiento conscientes y actúan según sus propios motivos. Y fíjate, Héctor, ayer, por ejemplo, cuando yo le preguntaba, le hice una pregunta y me dio una respuesta que no me satisfizo, porque yo entendía que su respuesta estaba como prejuiciada. Y yo dije, pero ¿por qué tú solamente me das esa perspectiva si también hay otras perspectivas? Y creo que y cuando le presioné, bueno, dime específicamente qué es lo que tú quieres saber. Y cuando le dije, le pregunté de nuevo, entonces me da la información que yo buscaba, y dije, bueno, desde el primer instancia que yo te pregunté, eso es lo que tú tenías que decirme, dame una respuesta que fuera más abarcante y no solamente dame una sola perspectiva. Entonces, Dauri, pero yo espero que tú no hayas interactuado con ChatGPT pensando que realmente él está pensando. Yo sé. Pero, de hecho, el término pensamiento, todas estas categorías, pensamiento, vida, razonamiento, proceso de información, son categorías humanas que se le aplican, pero el pensamiento, entre comillas, de la inteligencia artificial no implica conciencia ni emoción. Yo sé eso, Héctor. Yo estaba siempre jugando con la máquina. Y entonces... Sí. Pero eso te permite corroborar una vez más que lo que de pronto se ve tan fantasioso o tan objeto de especulaciones fantásticas, realmente es algo que está codificado para trabajar de cierta manera. Pero fíjate, lo fascinante es que en la medida que tú provees información y provees palabras, él puede accesar a su red neuronal, como de eso hablaremos más adelante, para construir oraciones y adelantarse a la conversación, vamos a decirlo de esta manera, adivinando palabras
que es como le llaman predecir palabras o conceptos para compartirlo contigo y de pronto va acertando correctamente. Y cuando yo le dije eso, ¿sabe qué me respondió? Me Sí. dice, gracias por el comentario. La próxima vez que me preguntes, voy a tratar de ser más abarcante en la respuesta. Más te vale, más te vale. Bueno, hablando de la superinteligencia artificial, Dauri, aquí sí es verdad que nosotros estamos más allá de los límites de la ciencia ficción. Se piensa que podría ser la última etapa en la que el sistema informativo haya logrado una superinteligencia artificial que podría superar a las personas en casi todos los campos. Es decir, así como ahora una computadora usando inteligencia artificial puede, jugando ajedrez, ganarle al mejor jugador o al campeón mundial de ajedrez, una superinteligencia artificial le ganaría a la humanidad, a cada ser humano, independientemente de sus habilidades intelectuales o dotes intelectuales, en todos los campos, incluido el conocimiento en general, la creatividad científica y las habilidades sociales. Bueno, eso entraña mucho peligro. Y lo que me preocupa, Héctor, es que esto es más serio de lo que nosotros pensamos. Y cuando tú observas que los mismos creadores están preocupados, están pidiendo regulación, ellos mismos hay una carta, there's an open letter al gobierno firmada por muchos creadores de inteligencia artificial, y en ella piden que se regule, porque el problema con esto, Héctor, y de hecho dicen, por ejemplo, este muchacho que trabajaba con Google, creo que se llama Jeffrey y Mo Gaudat, algo así. Ellos dicen que realmente ya no hay vuelta atrás, ya no hay punto de retorno. Él dice, yo advertí muchas veces a que por favor que no colocaran eso en el internet hasta que supiéramos o que tuviéramos por lo menos algunas herramientas de control. Pero ya el gato se salió del sombrero y entonces ya no hay vuelta atrás. El problema que esto ha creado, Héctor, es que ahora, como ya la tecnología está fuera, si por ejemplo una empresa decide no seguir avanzando con eso, hay otra empresa que sí lo está haciendo. Entonces, esta empresa está perdiendo dinero porque la otra está haciendo lo que ella no quiere hacer por temor. Entonces, aquí es que queda el problema, Héctor. Al fin y al cabo, todo es dinero. Claro que sí. Y el hecho de que está afuera indica que como no hay regulación, ya se le está sacando partido también a la falta de regulación. Claro, y no solamente... Y quizás, Dauri, la preocupación de tantos científicos y hombres importantes como Elon Musk, el director de Apple y otras entidades, que pidieron que por lo menos eso fuera frenado por 6 meses. También hay motivaciones económicas. Es un pedido político, porque al fin y al cabo, como no han podido lograr eso, quieren también lograrlo y tenerlo como oferta, para que la gente pueda elegir entre uno y otro. Y aún pongan regulaciones, Héctor. ¿Sabes? Las regulaciones no siempre se cumplen. Y tú puedes tener, por ejemplo, un genio adolescente, un baseman, escribiendo códigos para una inteligencia artificial, y el corazón humano, como es de malo, lo que puede ser para bueno, lo usan para mal. Y como eso tiene tanto potencial de hacer daño, como vamos a ver más adelante, realmente es muy preocupante. Y nosotros debemos estar alerta de estas cosas. Ya esto no es una teoría de conspiración o es que solamente se ve en televisión. Ya no, ya esto se está poniendo muy serio y nosotros tenemos que estar alerta a estas cosas y bueno, pedirle a Dios que nos ayude. Al final nosotros sabemos que Dios tiene el control de todo, como vamos a ver cuando entremos a la parte ya apocalíptica, pero es una forma, debe ser un elemento al cual nosotros debemos estar atentos, estar alerta. Yo me atrevería a decir que si esto a nosotros nos estuviera, por ejemplo, dando olor a conspiración, no estuviéramos dedicándole tiempo en este trabajo, porque si hay algo que nosotros hemos hecho
durante todo este tiempo de pandemia es combatir teorías conspirativas. Así es. Pero de hecho hay muchas teorías conspirativas unidas al tema que nosotros estamos tratando y que va generando desinformación. Así Vamos es. a esta breve pausa y luego regresamos para continuar abordando este importante tema. Adelante. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Estamos abordando en esta entrega el tema de la inteligencia artificial, pero considerándolo ahora en un contexto de un posible escenario apocalíptico. ¿Qué podría significar la inteligencia artificial? ¿Qué función desempeñaría? ¿Qué usos podría tener? ¿Para cuáles propósitos se podría prestar? ¿Y hasta dónde realmente esto que hoy es una realidad que nos preocupa, quizás mañana no lo sea, pero lo más probable es que una vez habiendo llegado la inteligencia artificial, como hemos visto que se ha ido implementando de manera muy productiva y satisfactoria y ha facilitado la vida de las personas, aunque ha sacrificado empleos de otros, realmente es aparentemente una apuesta a no retorno. Algo que ya lo comentan, como señaló el pastor Dauris hace un momento, algunos especialistas. De manera que hemos visto una definición breve y señalamos tres tipos de inteligencia artificial. La estrecha, que es el nivel máximo que se ha alcanzado hasta ahora, que es en el cual nosotros estamos trabajando con el reconocimiento de rostro, reconocimiento de voz, audios, libros que ya no son grabados por un locutor, sino son leídos por una voz artificial. Y entonces, todos estos detalles. También está la inteligencia general, que es la que ya se aproxima a la ciencia ficción de robots inteligentes que crean autoconciencia, y la superinteligencia artificial, que sería ese nivel, etapa final, que si se alcanzara, entonces podría la inteligencia artificial o los sistemas computacionales superar a los seres humanos, por más diestros que sean, en cualquier área de la vida. Laura, sería bueno que nosotros pudiéramos pensar quizás un momentito cómo funciona esto, para que los amigos oyentes y los que nos están mirando puedan entender un poquito más. De hecho, aún explicándolo, resulta complejo comprenderlo porque está imitando, de hecho, un sistema muy complejo, el sistema del cerebro humano. Así es, así es. Bueno, la semana pasada, Héctor, nosotros presentábamos en parte de la historia de la inteligencia artificial, tiene que ver con el asunto de la computación, y vimos cómo la memoria y le dio un giro a lo que era la computación. Esa información pues queda grabada allí. Ahora la inteligencia artificial, y pues la parte más intrigante, o pudiéramos decir importante, es el acto de aprender. Aprender y analizar. La capacidad de analizar data y aprender de la data para resolver problemas basados en esa data. Es básicamente lo que se refiere a la inteligencia artificial. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial simplemente es, basado en la data que se le ha entrado, o sea, hay alguien que hace un código, y el código computacional que hace, ese código tiene una función de hacer una cosa. Por ejemplo, cuando usted escribe en la computadora su nombre, alguien hizo un código que cuando usted le diera a la letra H, E, C, T, O, R, alguien creó un código que cuando usted le da, le aparece esa letra que usted quiere. De igual manera, cuando por ejemplo se hace un website, hay alguien que escribe un código. Y en ese código, cuando usted entra al internet y escribe un video, escribe un website, le da un botón para escuchar una música o lo que sea, alguien escribió un código para que usted pueda hacer eso. Está aprendiendo. Lo mismo ocurre con las imágenes. Nosotros, por ejemplo, vemos una imagen, un rostro, una foto, lo que nosotros llamamos una fotografía. Pero el sistema computacional lo que está mirando es un código. Sí, yo comencé a aprender, Héctor. El sistema maneja códigos. Comencé a aprender, Héctor, a codificar, a escribir códigos, y realmente es un asunto bien interesante, pero yo no tengo mucho tiempo para eso. Yo soy pastor. Cuando yo empecé a aprender computadora, se estudiaba a base de código. Todo lo que tú ibas a crear y lograr era a base de código. Sí, entonces la verdad que yo no pude.
alguien escribe un código, entonces ese código es usado para hacer algo. O sea, la máquina te hace algo cuando alguien escribe ese código. Entonces, la inteligencia artificial eso es lo que hace. La gente, los que saben de este asunto, ellos escriben códigos de computadora para que la computadora haga tal o cual cosa. Entonces, con todas las cosas que se acumulan, todo el conocimiento, toda la data que se acumula, entonces se escriben también códigos para que la computadora haga análisis, haga comparaciones, y todo eso a base de ecuaciones matemáticas. Entonces, cuando la máquina se le escriben códigos, son genios que escriben códigos nuevos. Esos códigos que se le escriben para que haga cierta función, entonces ya automáticamente la máquina hace la comparación de la data que tiene, hace el análisis y entonces resuelve el problema que se le da y lo hace más rápido. Por ejemplo, esto se aplica en varias cosas. Toman un sample, un ejemplo, digamos, de 500,000 rayos X tomados en el hospital. Y cuando toman estos 500,000 rayos X, ellos lo etiquetan y lo entran en una base de datos. A cada rayo X está etiquetado por el radiólogo médico con la indicación sobre qué es la enfermedad que padece esta persona que tiene este rayo X. Entonces, con toda esa base de datos, como está etiquetado, lo que ocurre es que cuando ya vienes tú, que te toman el rayo X tuyo, ya hay una base de datos que tiene la inteligencia artificial, la computadora, y cuando es visto a través de la cámara, lo que sea, por el instrumento, el aparato que contenga la inteligencia artificial, entonces ya está basado en 500,000 fotos de rayos X que fueron tomadas y que ya están catalogadas con la información que tiene. Esta inteligencia artificial entonces usa un algoritmo que va organizando eso y decir, ok, este paciente de esta nueva rayos X tiene tal y tal enfermedad basado en la información que ya tiene. En ese mismo contexto, me gustaría señalar que la BBC publicó en el 2023, precisamente el 25 de mayo de este año, cómo la inteligencia artificial ayudó a un grupo de científicos a descubrir un nuevo antibiótico que puede matar a una especie mortal de superbacterias. Oh, wow. La inteligencia artificial permitió reducir de una lista de miles de compuestos químicos hasta que quedó con unos cuantos que fueron analizados en el laboratorio. Es decir, en lugar de yo analizar miles de opciones, solo se redujo a pocos y por lo tanto pudieron accesar más rápido al resultado. Así es. Para encontrar el nuevo antibiótico, los investigadores primero entrenaron a la inteligencia artificial. Tomaron miles de medicamentos de los que se conocían la estructura química precisa, por ejemplo. Esa información se introdujo en la inteligencia artificial para que aprendiera las características químicas de los medicamentos que podían atacar la bacteria. Entonces, oye ahora, luego la inteligencia artificial arrojó una lista de 6,680 compuestos cuya eficacia se desconocía. Y en tan solo 1 hora y media, la IA o la inteligencia artificial produjo una lista corta. Wow. Los investigadores probaron 240 en el laboratorio y encontraron 9 antibióticos potenciales. Interesante. Gracias a la capacidad de análisis de datos de esta inteligencia artificial que se utiliza para detectar enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, la presión arterial en las primeras fases, y junto a otros dispositivos, la inteligencia artificial permite supervisar enfermedades cardíacas en las primeras fases y de este modo permite que los medicamentos puedan predecir episodios que ponen en peligro la vida en una fase temprana en la que podía ser posible evitar el desenlace. De manera que la inteligencia artificial provee unos beneficios inimaginables hasta ahora al saber humano, pero nosotros estamos explorando no solo esa realidad y valorándola, sino mirando las potencialidades que podría para otros fines más oscuros. Había, Héctor, recientemente el director de business o de negocios de la empresa de Google, ellos estaban creando brazos robóticos. Ajá. Y creando esos brazos robóticos, estaban tratando de entrenarlos a agarrar objetos pequeños. Y juguetes de niños. Y lo estaban entrenando a eso. Pasaron algunas semanas, y los robots no podían agarrarlo. Entonces, mira, que esto no funciona. Es que cambiaron el código, lo modificaron, en fin. El fin es que
no estaba funcionando, el robot iba a agarrar y no lo podía agarrar. Cuando en un buen día él estaba en la oficina, tenían varios brazos robóticos en uno de los pisos, y cuando él bajó, él vio que uno de los robots pudo agarrar la pelotita, el juguetito de niños. Y entonces él va con el hallazgo a sus compañeros y dice, miren, invertimos tanto dinero para que un robot agarre esta pelotita tan pequeña. Oh, ¿tú no sabes qué? Al otro día, los demás brazos robots estaban agarrando la bola con la misma especificación. Eso muestra la capacidad de aprender de manera acelerada. Claro, entonces lo que hace un niño que le tarda para aprender en 2 años, esos robots lo aprendieron en semanas. En semanas lo aprendieron. Así es. Entonces, eso es lo que estaba emulando, lo que hace un niño. Por lo tanto, cuando él vio eso, él se asustó y dijo, no, pero aquí ya tenemos problemas. De hecho, él dejó la compañía porque una de las cosas que él ve es que esto puede crear demasiados problemas en el futuro. Y ya al esto estar en el Internet, ya no hay vuelta atrás, como decíamos al principio. Lauri, imagínate que hay compañías que tienen que esperar que uno haga una licenciatura, después una maestría y después un doctorado para poder emplearte en ciertas áreas. Ajá. ¿De cuántos años estamos hablando? Para tener más de 7 años, 10 años mínimo. Asumiendo que tú lo hagas uno tras otro, porque también hay tiempo de prueba y de experiencia entre un periodo y otro. Pero imagínate que a pesar de la compañía o la institución asume al emplearte toda la potencialidad para errar, los márgenes de error que uno lleva como humano consigo. Pero imagínate que la inteligencia artificial en hora pueda proveer lo que yo puedo proveer después de tantos años de estudio. Es una locura lo que estamos hablando y lo que está ocurriendo. Si hemos creído que la ciencia se ha movido rápido en términos de desarrollo, lo que estamos mirando ahora nos llevará a la velocidad de la luz en términos del desarrollo. Y estamos, Héctor, una de las cosas por las cuales ellos están más asustados es que ellos estiman que si no hay regulación, estamos a ley de meses o de unos poquitos años, 3 años, 2 años, de que haya una explosión social económica como nunca en la Tierra se ha visto. ¿Por qué? Porque todas estas inteligencias artificiales aplicadas a todo lo que se le antoje a la gente va a crear muchísimos problemas. Tremendo. Y nosotros ya hablamos sobre el aspecto de cómo aprende la inteligencia artificial, y es que hace comparaciones basadas en los datos que tiene, pero al mismo tiempo también va aprendiendo de las mismas cosas que observa. Ese acto de aprendizaje pues hace que un genio creando códigos de inteligencia artificial pueda crear inteligencias para hacer cosas malas, para tomar tu voz y engañarte, para pretender que tú eres quien tú no eres, perdón. Y de hecho, hay algo que se llama, ¿sabes qué es un hologram? Un hologram es como... ¿Un holograma? Sí, es como la creación de algo, de una persona, la creación de una persona de forma virtual. Como lo hemos visto en las películas de ciencia ficción. Sí, que yo te veo a ti, supuestamente, pero cuando intento acercarme a ti para tocarte, mi mano se va porque es solamente una imagen en el aire que está. Esto, usado por una inteligencia artificial, Héctor, puede causar muchísimos problemas. Vamos a la pausa y vamos a continuar con esta parte. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca.
Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. En la sección anterior estuvimos conversando sobre la capacidad de aprender que tiene la inteligencia artificial, lo que no necesariamente significa que aprende sola o que aprende sin ayuda humana. Hemos podido ver cómo funciona este asunto en la medida que se le provee información y en la medida que ya se logra algo, ya eso establece una base para seguir desarrollando potencialmente otros nuevos avances hacia adelante. En el contexto del aprendizaje, hace poco, unos ingenieros de Google estaban trabajando en un software de inteligencia artificial y notaron que de manera inesperada adquirió la habilidad de entender un nuevo idioma. Pero eso no lo aprendió solo. Ellos le habían dado ya algunas pocas indicaciones del idioma y entonces aprendió todo lo demás. Wow. Resolvió todo lo demás. Así que puede traducir prácticamente todo el idioma bengalí. El bengalí es una lengua índica hablada en Bangladesh y parte del noroeste de la India. El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, dijo que en la capacidad de los programas de la inteligencia artificial para generar habilidades y ofrecer respuestas de manera inesperada es lo que ellos llaman, por ejemplo, la caja negra. Hay dos cosas que ocurren en la inteligencia artificial. La caja negra, cuando ellos aprenden algo con poca indicación y no saben explicar cómo aprendió lo demás. Y también le llaman alucinación cuando dentro de una respuesta que puede darte, por ejemplo, el chat GPT, hay informaciones de lugares, de fechas, de acontecimientos que son equivocados. A eso le llaman alucinación. Pero, Dauri, me gustaría mencionar este detallito antes de que entremos a los otros detalles. Y es que el cerebro humano está siendo imitado en el aprendizaje de la inteligencia artificial. Por ejemplo, se habla de una red neuronal que forma prácticamente el cerebro de la inteligencia artificial, de un programa de inteligencia artificial. Una red neuronal es un método de inteligencia artificial que enseña a las computadoras a procesar datos, pero inspirado en la forma que lo hace el cerebro humano. Ese tipo de proceso se llama machine learning, también llamado como aprendizaje profundo, y utiliza los nodos o las neuronas interconectadas que tiene el sistema. Oigan cómo todo lo del cerebro está siendo extrapolado en términos de categoría a la inteligencia artificial. ¿Cómo funcionan las redes neuronales? El cerebro humano es lo que inspira la arquitectura de las redes neuronales. Por ejemplo, las células del cerebro humano, que son llamadas neuronas, forman una red compleja y con un alto nivel de interconexión. Y ellas envían señales eléctricas entre sí para ayudar a los seres humanos a procesar la información o las experiencias. De manera similar, una red neuronal artificial está formada por neuronas artificiales que trabajan juntas, enviándose y compartiéndose información para resolver problemas. Así que el ser humano ha sido muy ingenioso y yo doy gloria a Dios en un aspecto aquí. Evidentemente el ser humano posee una capacidad creativa que no es más que el reflejo de la imagen de Dios en el ser humano. Y ahí lo estamos mirando, solo que en un mundo caído nosotros rápidamente nos apercibimos y sentimos temor de que los logros que se están obteniendo, que pueden ser maravillosos para el bien, terminen siendo como cualquier otra cosa maravillosamente empleado para el mal. Así es. Héctor, yo quisiera ahora que vayamos un poco y hablemos sobre cómo podría un gobierno utilizar la inteligencia artificial. Nosotros sabemos que ninguno de nosotros somos perfectos, ningún gobierno es perfecto, por lo tanto, cada gobierno hace lo que entiende para controlar a la gente la cual gobierna. Ahora mismo nosotros vivimos en un mundo que está muy polarizado y no se sabe qué va a ocurrir con los poderes mundiales, a pesar de que la ONU ha hecho muchos esfuerzos y se han hecho muchos esfuerzos para ver cómo llegar a un acuerdo. Es evidente que nunca se pondrán de acuerdo. Ahora, cuando nosotros centramos el elemento de la inteligencia artificial a ser usada por los diferentes gobiernos, muchas cosas pueden pasar más rápido, mucho control puede ser tomado más rápido de lo que se puede tener ahora. Por ejemplo, Héctor, en China
tienen ya colocado lo que es el reconocimiento facial, que tú entras allá y las personas saben quiénes son. Desde que tú entras, ya hay una máquina que te está reconociendo, porque en cada espacio, no sé cuántos metros hay una cámara que está vigilando en la ciudad. Y entonces esa cámara, cuando te observa y tiene integrado una inteligencia artificial de reconocimiento facial, ya envían datos, esos datos tuyos a otra base de datos. Y entonces ya tienen eso. Pero lo que más me preocupa es que hay una parte de China, no recuerdo qué estado es de China, en el cual ellos tienen lo que es un sistema de puntos, como de puntos de crédito que tú adquieres. Y ese sistema de puntos se hace para recompensar o castigar a los ciudadanos. Interesante. Si tú tienes que acumular, te dan 300 puntos, digamos, un ejemplo. Y de esos 300 puntos, tú pierdes o ganas puntos de acuerdo a tu conducta. Por ejemplo, si tú no sacaste la basura o no pusiste la basura en el cesto, la tiraste fuera, habrá una cámara que te está reconociendo y te va quitando puntos por no ser un buen ciudadano, por ejemplo. Increíble. Pierdes puntos, muchos puntos tú vas perdiendo. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, todo eso va a ser enviado a una base de datos y tú puedes perder, sacar una tarjeta de crédito, puedes perder el privilegio de salir o de entrar al restaurante favorito tuyo o de entrar a la biblioteca o de esto o lo otro. Mientras que si tú ganas puntos, te pueden dar más crédito, te pueden dar más privilegios y eso ya está siendo usado en un área de la China y se cree que pues se va a expandir en toda la sociedad china. Ahora, y me gustaría como adelantar algo. Podríamos decir que si tú no eres el tipo de persona que debes ser, se te prohíbe comprar y vender. Ya Pero está. si tú te ajustas al plan, entonces el sistema está abierto para ti. Perfecto. Y todo eso lo hace a través de una inteligencia artificial, Héctor. Así es. El celular, por ejemplo, que tú y yo tenemos, el celular que tú tienes, especialmente el celular inteligente, es un rastreador. Donde quiera que tú te mueves, el celular deja una huella digital. Uh-huh. Y donde quiera que tú dejes esa huella digital, bueno, por aquí pasó el número tal. Y ese número pertenece a fulano de tal, que vive en tal lugar. En tu celular, tú y yo tenemos un rastreador que siempre estamos dejando una huella de dónde nosotros estamos. Y nosotros, de forma voluntaria, cada vez que tú entras al celular que te pregunta, ¿aceptas eso? Tú le dices que sí, que sí, que sí. Tú nunca lees nada. Tú solamente aceptas todo lo que te dice. Porque tú quieres usar tu celular. Tú no le das mente a eso. De forma voluntaria, tú y yo estamos cediendo a libertades. Hemos ido cediendo gradualmente. Claro que Incluso sí. ya nos estamos sintiendo muy cómodos habiendo cedido eso en base al caramelo que nos han pasado. Así es, así es. Vamos a una pausa, Héctor, en la última, y para continuar entonces con esto. Nos quedan unos momentitos todavía antes de la pausa. Yo quiero añadir algo, Dauris, en la misma dirección que tú estás hablando de los sistemas de vigilancia. Una investigación del 2019, por ejemplo, calculó que habría 1.000 millones de cámaras de vigilancia en todo el mundo para ese año. El 54% de esas 1.000 millones de cámaras estaban ubicadas en China, lo que equivaldría a 540 millones de cámaras, con una población en China de 1.460 millones, casi la mitad de personas. Esto significa que hay 372.8 cámaras por cada 1.000 personas en China. Pero ojo, eso podría ser mucho más. Uh-huh. Después de China, las 4 ciudades con mayor videovigilancia en el ranking pertenecen a la India, 4 ciudades, que es el segundo país más grande del mundo de población y que a final de este año ya habrá sobrepasado con un par de millones o con 300,000 o 250,000 habitantes a China. La videovigilancia está cobrando importancia en la India en unos esfuerzos que está haciendo el país para reducir los delitos contra las mujeres. Los Ángeles, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que alberga algunos de los barrios más ricos del mundo, por ejemplo, Beverly Hills, según Los Angeles Times, tiene más de 2,000 cámaras para su población de 32,500 habitantes.
Estamos hablando de que hay 62 cámaras por cada 1000 personas y eso es una cifra alucinante. Wow. Una cámara puede ayudar a resolver un problema, pero también está robando privacidad y en algún momento puede ser también un medio de control. Y todo eso a través y gracias a la inteligencia artificial. Y Héctor, la cosa se pone aún más peligrosa por esta razón. Hay el dueño de la compañía de carros eléctricos Tesla y de la compañía SpaceX, también es dueño de una compañía llamada Neuralink. Él se llama Elon Musk. Y esa compañía Neuralink hace poco, creo que fue en este mismo mes, que ya el gobierno le aprobó que pueda usar esta tecnología en seres humanos. ¿En qué consiste esta tecnología? Consiste en una especie de chip más delgado que la hebra de un cabello. Estamos hablando de nanotecnología. De hecho, Dauri, ese sería un buen tema más adelante para hablar un poquito de la nanotecnología. Y entonces, el propósito de esto se coloca en el cerebro. Se hace una pequeñita apertura en el cráneo, se coloca en el cerebro. Y entonces, a través de la implantación de este chip, una persona, por ejemplo, que tenga problemas de movilidad en un brazo, sabes que el sistema nervioso o los nervios del cuerpo están conectados al cerebro y algunas áreas del cerebro controlan los diferentes aspectos de la vida física. Si una persona, por ejemplo, tiene problemas en mover el brazo o en hablar, hay alguna conexión cerebral que está dañada o se ha roto o no está funcionando bien. Este pequeñito chip dirigido a ese nervio que va a ese órgano de tu cuerpo, entonces lo que hace es que manda la información eléctrica a través de ese nervio y entonces ya tú puedes mover el brazo normal. Esto aplicado a la medicina es de un avance grandísimo científicamente hablando, porque contribuye a la sanidad de personas que no podían hacer ciertas cosas, pero al mismo tiempo está usado a una inteligencia artificial, dado que la inteligencia artificial está también emulando un cerebro humano, una inteligencia humana. La combinación de esto, yo no sé qué podría pasar y por eso es el miedo de que con el tiempo se puedan crear robots que controlen a la humanidad. Claro, estamos lejos de eso todavía, no hemos llegado ahí, pero hay ese temor de que a la velocidad en la cual nosotros vamos pueda crearse una especie de simbiosis, o no simbiosis, una unión entre una máquina y un cuerpo humano. De hecho, hay uno de ellos que dice que el cerebro es hackeable, ya se puede hackear el cerebro. Tremendo. Y es precisamente en esa información de la tecnología artificial, y esto es muy peligroso. Pero al nivel de hecho, Dauri, las noticias nos enteraron recientemente de un individuo que le aplicaron este sistema de chip en el cerebro y está volviendo a caminar. Yo me imagino también que eso estará dentro de ciertos parámetros de tiempo, porque cuando los nervios, por ejemplo, cuando tú pierdes facultades motoras por algún daño cerebral, los nervios tienden a atrofiar. Si llega un momento que se desgastan, se comprimen, tú te disecas totalmente y ya quizás será difícil recuperar eso. Pero si se hace dentro de un tiempo definido donde los nervios todavía no se han atrofiado, quizás esta tecnología puedan devolverle la vida a muchas personas. Vámonos a esta última pausa y retornamos para abordar algún aspecto muy importante basado en el libro de Apocalipsis. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Dauris, cuando leemos el libro de Apocalipsis, nosotros que tenemos muchos años investigando estos asuntos, nos damos cuenta de que este libro predice un escenario bien complejo para el tiempo del fin. Sin entrar en detalles sobre las diferentes interpretaciones que hay, desde nuestra perspectiva, vamos rumbo a una crisis de adoración.
Hay elementos espirituales, religiosos que están en juego. Vamos rumbo a la implementación de una observancia religiosa que entra en conflicto con otra observancia religiosa, pero que es bíblica. En la escatología nuestra estamos hablando de la imposición de un día de reposo falso en contraposición al día de reposo bíblico. Sin embargo, hay algunos escenarios interesantes allí. Para lograr estos objetivos, estas realidades espirituales abstractas, el sistema político y religioso global del tiempo del fin, por lo menos los sectores representativos que marcan el rumbo y la dirección ideológico, religioso y político y económico del mundo, se unen, se amalgaman y crean una estructura que pretende presionar al pueblo de Dios, creándole un boicot económico, aplicándole una especie de sanciones que le impiden comprar y vender. Desde esa perspectiva, ¿podríamos nosotros pensar que la inteligencia artificial sería o podría ser un medio a través del cual se logre establecer ese control, esa especie de limitante para millones de personas dispersas en todas partes del mundo? ¿Qué has pensado tú, Dauri, en ese sentido? Bueno, como hemos mencionado, las tecnologías que usan los gobiernos para vigilar a aquellos que son gobernados son una realidad. Y la inteligencia artificial lo que hace es que aumenta o incrementa ese poder de control. Ya hemos analizado lo que hace la inteligencia artificial al proveerte con lo que son tus gustos, analizar lo que a ti te gusta y todo eso. Y todo eso queda en una base de datos. Ahora, imagínate tú, Héctor, en un contexto de un gobierno mundial, que es lo que apunta Apocalipsis 13 y 17, con toda esta tecnología y con lo que señala la Biblia, este elemento económico, como tú mencionabas, es algo que solamente porque sabemos de que Dios va a intervenir por su pueblo, no va a resultar en mal para nosotros, pero de que es algo que puede contribuir y que va a contribuir en gran medida a aumentar el poder que pueden tener sobre aquellos que no quieran someterse a los dictámenes del gobierno en ese momento. Pues es evidente que sí van a tener una ventaja sobre aquellos que no lo obedezcan. Es imposible dejar de pensar en los posibles escenarios, porque uno, por ejemplo, estudia las profecías, ve cómo se han cumplido en el pasado y cómo estos cumplimientos toman forma de eventos históricos, claro, sí, legislaciones de opresión, que hablando de hecho de opresión, el ingeniero de Google que fue suspendido, días antes de ser suspendido, entregó a un senador de Estados Unidos documentación de que el sistema de Lambda, que es un sistema de procesador de diálogo que no lo estamos todavía disponiendo, pero que a raíz de una conversación de ese ingeniero con ese sistema, él llegó a la conclusión de que cobró vida y que tiene sentimientos, que fue el que mencionamos la semana pasada, diciendo que tiene miedo de ser desconectado. Y luego él le preguntó algo que no dijimos la semana pasada: ¿qué tú crees que significa eso para ti? Algo así como la muerte. Y le dijo precisamente eso. O que se me limite, se me desconecte de una manera para que yo tenga que servir a otras personas de otra manera. Sí. Es increíble la capacidad de diálogo, interacción que está teniendo. Discúlpame aquí. Y yo pienso que en ese sentido, la inteligencia artificial no solo recolecta mis gustos, también mis creencias, porque a través de las redes sociales yo estoy predicando, publicando, enseñando, y se tiene una base de datos. Si yo diría, por ejemplo, yo no soy esto, a mí se me puede probar que realmente sí lo soy. Y hablando de reconocimiento facial, imagínate cuando tú entras, por ejemplo, tú vas a Costco aquí y encuentras, y me imagino que en otros países de América Latina también ya eso está pasando, cajas automáticas de pago. Pero imagínate que a esas cajas ya no tengan empleados y que tú tienes dinero cash, no en el banco, y tú entras y compras. Pero cuando tú llegas a la caja ocurre lo siguiente: o con la huella digital, tú necesitas identificarte como cliente o comprador.
ya sea como un guest, alguien ocasional o como un miembro del negocio. O que la máquina tenga un chip que identifique tu rostro o tu voz para que tú no tengas que escanear, sino solo decir el producto y él escanear y él asumir el producto y el costo. Ya tú no puedes comprar aunque tenga el dinero. Bueno, Héctor, esa sería una manera de control. Claro, hay dos cosas, Héctor. Mira, en primer lugar, nosotros nos movemos hacia la terminación del papel moneda. Se promueve mucho de la tarjeta de crédito y tú y yo estamos conversando el otro día sobre esto y vemos la ventaja de usar tarjeta de crédito o de débito en vez de papel moneda. Pero al todo comenzar a ser digitalizado, eso es una forma de tomar control. Por otro lado, hay, por ejemplo, tiendas en las cuales no hay nadie vendiendo. Tú entras, tomas lo que quieres y ya el celular te paga. Ya una vez entras, ya tú entras y sales, tú no robaste porque ya pagó por ti el celular. Entonces, ese elemento profético de que no podrán comprar ni vender, una inteligencia artificial, como has mencionado, incrementa la imposición o el enforzamiento de esa ley. Y cuando tú te veas en una ciudad que tú no puedes comprar, que tú no puedes vender, que tú no puedes salir, tú vas a estar, no puedes conseguir trabajo. Claro, por esa razón, pues algunos recomiendan, es bueno tener, ¿sabes? Aprender a vivir del campo y todo eso, en fin, con lo cual es importante también. Otro elemento, Héctor, que quiero mencionar con el problema de esto es que, como hablamos ahorita, hablamos de los hologram y de la capacidad que tiene la inteligencia artificial para imitar tu voz y basado en lo que puedes recoger del internet que tú tienes allí, puede crear muchas cosas, puede dar un discurso que tú no diste, puede decir cosas que tú no dijiste, saca los secretos tuyos que tú tienes ahí en el internet, los chismes que tienes ahí, o sea, el uso de esa inteligencia artificial puede dañarte para siempre. Incluso puede incriminarte a través de una imagen que se plasma donde realmente no eres tú. Y vamos a mostrar de un prontito unas imágenes que tenemos aquí cuando tú termines esa idea. No, si quieres muestra las imágenes porque tengo algo más importante, otra cosa que decir con respecto a la inteligencia artificial. Muestra las imágenes. Entonces, para que los amigos que nos están mirando puedan ver la capacidad que tiene la inteligencia artificial de recrear elementos de elementos reales, cosas ficticias. Okay. Miren, por ejemplo, estas imágenes. Esta imagen del Papa Francisco se movió por toda parte del globo y mucha gente pensó que realmente era él, pero luego se descubre que es hecha en inteligencia artificial. Esta otra, por ejemplo, sigue la misma línea. Y esta, por ejemplo, de Donald Trump siendo apresado en medio de una revuelta incómoda y violenta. Y aquí como si ya estuviera firmando un documento de encarcelamiento. Y esta última que recientemente ha causado revuelo. Se ve a Putin arrodillado frente a Xi Jinping, el gobernante de China. De manera que es increíble lo que puede ocurrir a través de estos asuntos de la inteligencia artificial. Así es. Ya hace un tiempo que habían trabajado con lo que se llama el deepfake, que sí, es como hacer una falsedad de tu rostro con otra cosa. Pero sí, eso funciona con la AI. Pero hay otro elemento, Héctor, que quiero mencionar y es un elemento existencial. Esto de la inteligencia artificial viene el peligro precisamente porque entra en el elemento existencial. ¿Cuáles elementos? Está, Héctor, el elemento de la muerte. La muerte. El ser humano siempre ha querido vivir. Y esa es una prerrogativa divina, la vida de una persona. Pero con todo lo que se hace en la inteligencia artificial, la idea es que una persona pueda dejar sus memorias en una inteligencia artificial y la persona siga viviendo de forma mecánica con una inteligencia artificial y así permitir que la persona nunca muera. En última instancia, el hombre quiere decodificar a Dios, tomar una prerrogativa que es divina. Entonces ahora tendríamos que repreguntarnos y ahora, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es la muerte realmente? ¿Quiénes somos nosotros?
Y todo esto nos lleva, Héctor, a un diálogo existencial en el cual nosotros tengamos que repensar ciertas cosas. De Pero hecho, yo creo... en ese mismo contexto, hay una película que se llama Transcendence o Trascendencia, de un científico que estaba enfermo y que transfirió su mente al sistema de computadora. Y entonces luego, desde el sistema de computadora, se adueñó de toda la red. Y se convirtió en todo un demonio. Digo demonio en el sentido, no un demonio real, sino alguien malvado. De hecho, Dauri, ese juego a ser Dios, a jugar a la eternidad, no moriréis, cuando realmente vamos a morir, es un eco del Génesis. Claro. Y también seréis Dios, es un eco de Génesis. Y que es parte de la profecía apocalíptica, Héctor. Porque claro, porque el tema es la adoración. Claro. ¿Qué estamos adorando en el tiempo del fin? Algo que de pronto tiene un control tan grande que puede ser visto o catalogado como Dios, claro, operando a través de los tentáculos de un sistema global. Esto no quiere decir que nosotros aquí estamos pensando en una marca de la bestia como un microchip. Para nosotros estamos hablando de una verdad espiritual, una observancia religiosa. Claro. Pero la inteligencia artificial no necesita un chip para controlar a uno, para limitar a uno. Claro. Ahora vamos descubriendo que hay nuevas cosas. Como por ejemplo en el pasado se creyó que el código de barra podía contener el 666 y cuando esos números coincidían, la gente no quería ni comprar ese producto, ni usar un billete que lo tuviera. Entonces, ya no es eso, ahora era el chip, ahora ya no es el chip, ahora es la inteligencia artificial, con todos los avances que tiene hacia el futuro. Por eso estamos hablando de manera tentativa y mirando que es posible que masas enteras de personas sean controladas a través de la inteligencia artificial, en base a la información que se tiene. Y en ese sentido vemos un escenario posible de cumplimiento de estas realidades. Claro. También, Héctor, otra cosa que debo decir es el hecho de que muchas personas, y claro, tocamos este tema y no es el propósito ser alarmistas o claro que no, lo que sea, pero realmente los que están más preocupados son los que la crearon. Bueno, tú me compartiste un artículo recientemente del el que está trabajando con el chat GPT. Dice sí, él que este chat le está quitando el sueño. Sí, sí, Lo tiene preocupado. Claro, o sea, son los creadores que están preocupados. Y si son ellos, ¿qué nos queda a nosotros? Que nosotros ni siquiera hacemos de eso. Entonces, por eso hemos tratado de informar un poco y orientar a nuestros amigos oyentes, porque estos son tópicos que se tratan poco y generalmente cuando se hacen están así como matizados de un sensacionalismo muy extremo. Sí, Laura, nos queda 1 minuto y medio para concluir el programa. ¿Qué le diríamos finalmente a nuestros amigos oyentes? Bueno, no va a ser tan breve, lo más breve posible, pero no tan breve. En primer lugar, Héctor, nosotros, el enemigo trata de engañar a la gente, especialmente cuando tiene que ver con los últimos eventos que predice el libro de Apocalipsis. Y con ese asunto de que es un chip, que la inteligencia artificial quiere desviar a las personas de lo que realmente quiere decir la profecía bíblica. Y en segundo lugar, quiero decir que no importa lo que el ser humano haga, Dios siempre cuidará a su pueblo. Y nuestra responsabilidad es serle fieles a Dios. No importa que haya inteligencia artificial, porque al final Dios tiene control de la historia. Quiero decir que la lucha final no será por ponerse o por implantarte o no dejarse implantar un microchip. La lucha final será por imponer una forma de religión pseudocristiana que estructura el día de adoración y los valores espirituales que se deben tener. El pueblo de Dios no podrá aceptar esa realidad. Y en ese día el Dios estará a favor de su pueblo. Una cosa es segura. Los que sean fieles a Cristo, los que siguen al Cordero, lo seguirán para siempre. Los que se decidan por él, vivirán con él la eternidad. Apocalipsis 5 dice que el Cordero venció. Apocalipsis 12:11 dice que los santos vencerán. El mismo poder, la misma potencia. Así que el futuro es cierto, aunque de pronto antes de esa certidumbre se torne un poco oscuro. Que Dios te bendiga y será entonces hasta la próxima entrega. Dios te bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.